el 31 de octubre de 1517, hace 506 años, Martín Lutero clavaba sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, exponiendo o elevando una protesta, de ahí ese nombre que primero apareció como algo denigrante, pero que hoy es, no creo, no sé si llamarlo orgullo, pero para mí me hace sentir muy bien el saber que soy parte de la línea protestante. ¿Sí? Esta protesta que la elevó Lutero estaba encaminada a ir en contra de los abusos o la pérdida de rumbo que había tenido la iglesia hasta ese momento. Con esto quiero aclarar algo. Hoy no voy a atacar a la iglesia romanista ni a ninguna religión en particular, pero es imposible dejar de hablar de un evento como este y hablar hechos históricos sin tener que aludir hechos históricos, ¿sí? Pero no es mi afán ni crear una discusión ni un revuelo con el catolicismo. Pero lo que sí tenemos que estar claros es que justamente habían tantas doctrinas que estaban enseñando tan apartadas de las Escrituras que no solamente, porque a veces podemos pensar que Lutero es el padre de la Reforma y solamente él, no. Hubieron prerreformadores 100, 200 años antes de Lutero, principalmente integrantes de la Iglesia romana, que ya protestaban en contra de las cosas que el obispado y el papado estaban haciendo. Algo que llegó a colmar fue la venta de indulgencias. ¿Qué era la indulgencia? La indulgencia era, bueno, los católicos dicen que no es así, pero es como el permiso para que puedas pecar en paz sabiendo de que ya no serás juzgado por eso, ¿sí? En el libro de Catequesis Católica lo define de otra manera, pone como es un amenoramiento del tiempo de castigo que tendrá una persona. Cualquiera de las dos enseñanzas, sea la que ellos niegan o sea la que ellos afirman, cualquiera de las dos enseñanzas es una mentira. Así de sencillo, es una mentira, no existe. La indulgencia, como ha sido enseñada por la Iglesia Católica o cualquier otra iglesia, es totalmente falsa y no tiene nada que ver con las Escrituras. Y eso fue lo que Lutero, entre otros reformadores, encontró y comenzó a mirar de que a la gente no se le estaba enseñando la palabra de Dios conforme a la Escritura. Mira que hasta ese tiempo la Biblia estaba escrita, estoy hablando del año justamente 1500, no había sido escrita en otro idioma que no sea el latín y el griego. Para el vulgo era imposible leer la Biblia porque nadie sabía latín y griego. Es más, dentro de la misma Iglesia Católica, no todos los miembros, los que estaban en liderazgo, sacerdotes, como quiera llamárseles, no todos habían leído la Biblia. Imagínate que había sacerdotes que subían a dar la homilética del día domingo sin haber leído nunca la Biblia. ¿Te das cuenta? Hoy pasa eso también, inclusive en los círculos cristianos, ¿ya? Pero es una desfachatez, es terrible. Claro que algo que hay que tomar en cuenta, y no sé si tú te has dado cuenta, la Iglesia romana tiene el púlpito de donde se lee la palabra de Dios a un costado. ¿Sí te has dado cuenta? Entonces alguien pasa a leer y siempre lo leen al costado. Porque para ellos, para el catolicismo, no es lo más importante la palabra de Dios. Lo más importante, sí, es la transfiguración que ocurre, según ellos, en la hostia, ¿sí? Ese es el momento cumbre. Por eso ellos no predican la palabra de Dios ni nada. Simplemente hacen una repetición domingo a domingo. Brevemente, unos 3 minutos, alguien se parará allá, ¿sí? Porque no es lo central. En cambio, en una iglesia cristiana tú siempre verás, el púlpito siempre está en el centro, ¿sí? No porque el pastor es el principal, sino porque el centro es la palabra de Dios.
lo que se expone, nuestra centralidad, es la palabra de Dios. ¿Ya? Cosas como esas fueron las que motivaron a Lutero a plantear sus 95 tesis. Sus 95 tesis no son lo que hoy conocemos como la Reforma. Nosotros podemos decir, no, es que las 5 solas de la Reforma vienen de las 95 tesis de Lutero. No, la verdad es que no. Lutero habla en sus 95 tesis de muchas cosas, entre ellas, una de ellas es esta venta de indulgencias. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso. Pero no era, ni siquiera su fin era crear una revuelta, un movimiento social que dé como resultado la Reforma. No, simplemente él quiere manifestar su inconformidad. Como les digo, no todos sabían ni podían leer la Biblia, pero él, Lutero, es una persona preparada. Es maestro, ¿sí?, en una universidad católica. Él forma a los próximos sacerdotes. Y él se da cuenta que hay una contradicción entre lo que está enseñando y las Escrituras. Reclama con las personas que tiene que reclamar, nadie lo oye. Entonces dice, bueno, voy a colocar esto aquí. Y lo coloca. El pueblo ni siquiera entendía, no sabía leer ni el alemán, que es como estaba escrito, ¿sí? Pero alguien dice, oye, esto tiene sentido. Alguien que sabe leer y lo pasa por el invento que recién se había inventado, valga la redundancia, la imprenta, y le saca copias a mansalva y eso se comienza a extender por toda Europa. Y es un movimiento que cambia la historia de la humanidad en todos los ámbitos. Lo cambia en el ámbito político, lo cambia en el ámbito económico, pero Dios en su sabiduría utiliza esto para hacer un cambio, no hacia lo social y hacia lo eclesiástico, sino para volver la Escritura a sus inicios y que la Escritura provoque una reforma en el corazón de las personas que lo reciben. Ese es el verdadero valor de la Reforma. Nosotros como Iglesia Reformada no es que seguimos a Lutero, es más, hay muchas cosas de las que enseñó Lutero de las cuales no comparto y no tenía la misma claridad y enseñanza que hoy podemos tener en las Escrituras. Ni Juan Calvino, ni cosas por el estilo, pero es indudable que reconocemos que Dios os obró en estos hombres a través de la historia para producir cambios tenaces, tan profundos como el que estamos viviendo. Y que creo, nuevamente lo repito, esta como una congregación reformada, protestante, es necesario que no deje pasar esta época como nada más el día del pastor y verán, caeránse con alguito, que es el típico chiste que se suele hacer desde un púlpito, sino que le demos la seriedad que tiene un evento histórico como este en la vida de una iglesia reformada como la nuestra. Ocurren cosas tan significativas que dejan enseñanzas tan profundas como iglesia reformada siempre reformándose. El propósito de la reforma no fue que en 1500 se produzca una reforma y ahí quede, sino que la iglesia está llamada a siempre estar revisando qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y cómo está enseñando. No para inventar algo nuevo. En 1500 no se inventa algo nuevo. En 1500 se vuelve a las bases del siglo I, a lo que están haciendo los apóstoles, a enseñar la palabra de Dios no adulterada, a no poner mayor carga que la palabra está poniendo. Y el Señor dice, venid a mí que mi carga es fácil y ligera. No nos está mandando a nosotros que pongamos otras cargas para traer nuevos avivamientos, nuevas cosas a la iglesia. Estas son las ideas que tienen nuestros primeros reformadores y que comienzan a cambiarlo todo. Cuando Lutero es llevado a la dieta de Worm, aproximadamente 4 años después de que él plantea sus 95 tesis, él está expuesto a una pregunta sencilla, pero con consecuencias muy profundas. Lo que le dicen es, necesitas arrepentirte de lo que has planteado.
o muere. O muere. La respuesta que él pone es esta. Puesto que su majestad imperial estaba delante del rey de Alemania y delante del obispo representante del papa y de todos los señores del imperio alemán, uno de los imperios más grandes en aquel tiempo, y su respuesta es esta. Puesta que su majestad imperial y sus altezas piden de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darla tal que no tenga ni dientes ni cuernos de este modo. El Papa y los concilios han caído muchas veces en el error y en muchas contradicciones consigo mismo. Por lo tanto, si no me convencen con testimonios sacados de las Sagradas Escrituras o con razones evidentes y claras, de manera que quede convencido y mi conciencia sujeta a esta palabra de Dios, yo no quiero ni puedo retractarme de nada, por no ser bueno ni digno de un cristiano obrar contra lo que dicta su conciencia. Heme aquí. No puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. Digo, qué palabras tan poderosas en un hombre. Porque estas palabras no salen del corazón de cualquier hombre. Nacen del corazón de un hombre que está lleno del Espíritu Santo. Porque esto lo llevaba a la muerte. Enseguida lo que dictó el rey es que cualquier persona que matase a Lutero sería encontrado inocente de tal delito ante Dios. ¿Te das cuenta? ¿En dónde encuentras eso? ¿Dónde hay un sustento de que puedas matar y no tener ninguna consecuencia de eso, no? A veces yo me pregunto, porque estas cosas cuando las preparo, cuando estoy pensando en el domingo, siempre las suelo pasar primero por mí. Y digo, wow, cómo hay personas que en realidad su fe es mucho más que ponerse un letrero de soy cristiano o no. Porque muchos de nosotros tenemos luchas como, ay, es domingo, qué pereza, está lloviendo, está haciendo frío. Ay, hoy no voy a ir. Ay, es feriado. Cualquier excusa. Mientras hay hombres que murieron para que nosotros pudiésemos tener una Biblia en cada casa. Hombres que dieron su vida sin temor. O tal vez sí con temor, pero su fe era más grande que su temor. Y esto debería inspirarnos a nosotros. Una iglesia que hoy en el siglo XXI es impávida frente a lo que pasa, porque tenemos que ser tolerantes y respetar a todos. Sí tenemos que ser tolerantes con las personas, pero no con el pecado. Tenemos que hablar con claridad, tal como lo hicieron estos hombres hace 500 años, o tal como lo hicieron los apóstoles hace 2000 años, tal como lo hizo un hombre de Nazaret que luego murió en una cruz. Tenemos que hablar con la verdad. A eso hemos sido llamados. No hemos sido llamados a dar opiniones sobre lo que creemos o lo que debería ser las religiones. Hemos sido llamados a predicar la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Y en una época como hoy de la Reforma, creo que es importante recordar al menos 5 puntales que la Reforma nos dejó, que son conocidas como las solas de la Reforma, que sin duda no se gestaron en la Reforma, se gestaron en la Reforma, pero no necesariamente aparecieron ahí. Realmente hoy, como conocemos las 5 solas, llegaron a su clímax o a su formación a fines del siglo XIX, inicios del siglo XX. Antes de eso no se las tenía como 5 solas, pero sí eran acuerdos en los cuales los reformadores decían, estos son puntos claves que diferencian a un cristiano de cualquier otra persona. A Lutero se le relacionan con al menos 3.
Él en una ocasión dijo: sola fide, sola gratia, sola escritura. Sola fe, solo gracia, solo escritura. Estos tres principios fundamentales de la teología reformada fueron y son el núcleo de la enseñanza de lo que hoy transmitimos desde nuestros púlpitos. No hay una fecha específica cuando se unieron o cuando se asoció esto, pero creo que en una ocasión como esta sí debemos recordar esos 5 principios que nos recuerden nuestra herencia protestante, nuestra herencia reformada. El primero, sola fide, solo la fe. No es un invento de los reformadores, no es un invento de Calvino. Esto está en la palabra de Dios. Romanos 3:28 dice: concluimos pues. El apóstol Pablo, luego de dar su magistral introducción en el libro de los Romanos, el cual lo hemos hablado en este mismo espacio, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esto es uno de nuestros fundamentos. Nos separa de cualquier otra forma de creencia, porque cualquier otra forma de creencia está asentada en las buenas obras de las personas, en los méritos de las personas. Y cuando esto Lutero lo plantea y dice: no está bien, porque las indulgencias que están vendiendo, escudados en que es para construir la Basílica de San Pedro en Roma, no es nada más que meterle la mano en el bolsillo a la gente. Muy parecido a lo que hoy muchas iglesias llamadas cristianas están haciendo. Porque si hoy fuera la reforma, Lutero tendría que incluir no solamente al Papa, no solamente a los obispos, no solamente a líderes católicos, sino a muchos líderes pseudo cristianos deberían estar incluidos en esa reforma. Porque uno puede decir, es que la venta de indulgencias fue en el año de 1500. La última venta de indulgencias se hizo en el año 2022 con el actual Papa. El Papa Francisco en el año 2020 hizo la última venta de indulgencias. Entonces la gente que cree por mentiras y fábulas, porque creo que está bien contarle una historia fantástica a un niño para dormir y hacerle pensar de que hay hadas y ese tipo de cosas a un niño cuando está pequeño, tal vez solamente alimenta su imaginación. Pero enseñarle a la gente que hay lugares intermedios donde puedes ir a purgar tus pecados, eso es falso, es mentiroso, y eso está enseñando cualquier cosa menos la Escritura. Por tanto, si a mí me preguntan si el catolicismo es cristiano, no es cristianismo, en absoluto. Pero utilizan la Biblia. Que puedan utilizar la Biblia no quiere decir que sean cristianos. Los satanistas utilizan la Biblia y no quiere decir que sean cristianos, y menos salvos. ¿Por qué llego a eso? Llego porque es sencillo. Si yo desprecio la palabra de Dios, estoy despreciando a su autor. Si para mí no es suficiente con lo que su palabra me dice, que yo no soy justificado, yo soy incapaz, no puedo, no tengo la capacidad, ni siquiera tengo las ganas. A ese punto tenemos que llegar, ni siquiera tenemos las ganas de andar con tal rectitud. ¿Por qué? Porque somos pecadores, esa es nuestra naturaleza, somos pecadores, venidos al mal. Nuestra naturaleza carnal nos arrastra y nos lleva al pecado. Pablo dice que estamos bajo la ley del pecado que mora en nuestros miembros. Ya lo explicamos en el libro de Romanos, ¿no? No estamos hablando de que te cortes los brazos y las piernas. Se refiere al ámbito espiritual. Somos incapaces de salvarnos por nuestras propias obras. Y menos de pensar como pensaban o piensan los romanistas, que hay gente excepcional. Por ejemplo, María, la madre de Jesús.
a quien respeto y admiro, tal como respeto y admiro al apóstol Pablo. A ese punto. Una mujer increíble, de la que debemos aprender tantas cosas como su humildad y la claridad en saber quién es su hijo. Ella misma en sus palabras que dijo, haced todo lo que Él les diga. Si yo quiero seguir a María, voy a seguir su consejo, voy a hacer todo lo que su hijo me diga. ¿Ok? Entonces no es que me estoy yendo en contra de María. No me estoy yendo en contra de muchos santos, de los cuales yo mismo admiro muchos. San Agustín de Porres. Tantos santos que hay, o sea, podría pasarme, pero no se trata de una prédica sobre los santos. Pero la creencia romanista dice que estas personas excepcionales han hecho tantos méritos delante de Dios que se pudieron salvar a sí mismos. ¿Te das cuenta la enseñanza tan satánica de eso? Que una persona fue tan buena que se pudo salvar a sí mismo y le sobró méritos para salvar a otros. Entonces la iglesia romana lo que hace es juntar esos méritos que sobran y te los vendo. ¿Sí? Te vendo algunos méritos. Mira, robaste, no importa. Ve, aquí hay un mérito de María para que tú no estés en el purgatorio. Si en 1000 años solamente estés 1000. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? ¿Sí? Y es esa la forma como le robaban a la gente. Es por eso que se pone una protesta y se dice, no, porque Lutero lee Romanos 3:28 y dice, concluimos pues. O sea, no hay nada más que decir. Concluido está el asunto. Eso está diciendo. Esto no está para conversarlo, para dialogarlo. Concluido es, pues que el hombre es justificado por fe, sin obras, por fe, sin obras. ¡Wow! Rompe los esquemas en aquel tiempo y debe romper hoy los esquemas. Y hoy debería romper los esquemas inclusive en esta congregación. Porque todavía hay personas que pueden estar pensando que algo mismo tienen que hacer. Ojo, no estoy diciendo con esto, entonces no tengo que hacer nada, entonces voy a vivir la vida loca con... Ya lo explicamos y lo hemos explicado N veces. ¿Por qué explicamos tantas veces? Porque el hombre tan fácilmente se va a los extremos. O se vuelve totalmente liberal o se vuelve totalmente conservador. No, se trata de tener un equilibrio y el equilibrio es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me está diciendo que yo soy salvo por la fe que tengo en el Hijo de Dios. Y si yo tengo fe en el Hijo de Dios, eso va a verse repercutido en mi forma de vivir. Porque si sigo viviendo como un vil pecador, entonces no he creído en el Hijo de Dios. Punto. Lo uno no puede vivir sin lo otro. ¿Ok? La otra, sola Escritura. Solo la Escritura. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué dice? A fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. ¿Qué es lo que produce este cambio? La palabra de Dios que te confronta, la palabra de Dios que te mueve, que te sacude. Debemos dejar de pensar de que esto se trata de nosotros, porque muchas veces estamos buscando en la palabra de Dios que me diga dónde está mi palabra de bendición. Yo estoy buscando mi palabra de bendición. La palabra que me hable acerca de mis finanzas, la palabra que me hable acerca de mi salud, la palabra que me hable acerca de mi matrimonio, la palabra que me hable acerca de cómo mejoro mis negocios. Pero la palabra de Dios no se trata de ti y de mí, se trata de Él. Y en la palabra encontramos a Él y a nosotros buscando y siendo llamados ser a la imagen del varón perfecto en Cristo Jesús. Es un llamado.
Es un llamado para todos. Todo aquel que venga, venga. Hay aguas de vida eterna. Pero no todo el mundo viene a beber las aguas. Hay muchos que se acercan a la orilla esperando encontrar sus propias respuestas y no encontrar las respuestas que Dios tiene para transformar al hombre, como dice, para enseñarle, para redarguirle, para corregirle, para instruirle. Pocas de esas cosas nos agradan. Ninguna de esas cosas nos agrada. Más cuando somos adultos. Más cuando yo ya tengo mi forma de pensar, mi forma de creer. Yo ya no quiero que nadie me esté instruyendo. Es que yo pienso que las cosas son de esta manera. Cuando vienen los matrimonios buscando consejo, les digo, mira, ahora no vamos a buscar quién de los dos tiene la razón, porque si quieren la verdad, los dos están equivocados. La única razón la tiene la palabra de Dios. Ah, no, es que yo creo de esta manera. Ah, si quieres seguir creyendo de esa manera, ve y busca en otro lado. Porque si tú buscas un consejo, no estás buscando un consejo del pastor, que el pastor puede tener iguales o peores problemas que tú. Vienes buscando palabra de Dios que es viva y eficaz y útil para dar vida a aquel que estaba muerto. Amén. Eso contradice al pensamiento romanista que dice que está bien la palabra de Dios, pero a eso súmale los catecismos. A eso súmale las cartas papales, las resoluciones, los concilios y todo. Y claro que hay concilios a lo largo de la historia que han sido muy buenos. Hay concilios de donde salieron nuestros postulados del credo. A veces cuando hablo del credo, muchos me quedan viendo así, usted sí ha sabido ser también católico. Sí, en verdad sí soy católico, porque católico quiere decir universal. Y yo pertenezco a la Iglesia Universal de Cristo. Entonces cuando alguien me dice, ¿usted es católico? Yo sí soy católico. Lo que no soy es romanista. Yo creo en la Iglesia Universal, porque la Iglesia Universal no es una organización. La Iglesia Universal fue fundada por aquel que murió en la cruz por ti y por mí. Y yo no voy a permitir que nadie se lleve lo que Dios mismo nos ha dado a su iglesia. La Iglesia Universal es católica. No estoy hablando de la religión católica, estoy hablando de lo que significa la palabra católica. ¿Ok? Pero lo que estoy diciendo es que los romanistas han pensado que a este libro hace falta otras explicaciones. Es como que yo diga, creo y leo mucho a un predicador, Charles Spurgeon, uno de los llamado el príncipe de los predicadores. Él da uno de los catecismos que es utilizado en los seminarios bautistas más reconocidos. E inclusive hay el catecismo menor que se utiliza en las escuelas dominicales de muchas iglesias. Pero es eso, es un catecismo que nace de la Escritura. Pero yo jamás podría decir, es que Charles Spurgeon dice y las Escrituras no, entonces yo le creo más a Charles Spurgeon. No podría decir jamás eso. La palabra de Dios le da sentido a todos los demás libros que yo pueda leer. No todos los libros que yo pueda leer le dan sentido a la Escritura. ¿Sí se entiende? Por tanto, la preeminencia tiene la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no lo dice, el libro, aunque sea escrito por quien sea escrito, está equivocado. ¿Creo eso o no creo eso? O creo sí, pero es que como la palabra de Dios pues ha sido creada por hombres y fue escrita por hombres. Sí, y es verdad. Tiene inspiración, tiene el soplo de Dios dado a los autores a lo largo de casi 4,000 años que demoró en escribirse la Biblia. 2,000 en lo más certero. Con más de 40 autores de distintas posiciones sociales, distintos conocimientos, sí. Y se nota la firma del autor humano, pero es indudable que está impregnada de la firma del autor divino, el Espíritu Santo también.
Y estoy de acuerdo que hay versiones de la Biblia. Está la Reina Valera, que para muchos es el plus máximo perfecto. No hay nada más que la Reina Valera. No es tan así, ¿no? Hay la otra corriente que tiene las versiones como la Nueva Traducción Viviente, que también son muy buenas. Vienen de otra corriente, pero todas nacen en el mismo centro. Estoy hablando de las Biblias cristianas, ¿no? Pero finalmente, sí, si bien es cierto, puede haber ciertas variaciones, pero eso no lleva a desconocer de que es la palabra de Dios inspirada por Él. Y si yo no creo en eso, entonces no soy un cristiano. Si yo digo sí, pero no, entonces tal vez deberías mirar si realmente el cristianismo es el lugar donde deberías estar. Así de sencillo. Porque la reforma no está plasmada para vivirla 500 años atrás. La reforma está plasmada para seguirla viviendo hoy y seguirnos reformando siempre. Y no reforma una institución, reforma vidas. Lo primero, sola fe. Solo la fe que yo puedo tener en el Creador. Mi fe no la comparto ni con mi hijo, ni con mi esposa. Es mi fe. Yo puedo enseñarla, yo puedo instruir, pero la fe que yo tengo es personal. La mismo, si yo creo en su palabra, debo creerla yo. No es sí, todos creemos, sí, pero debo creerla yo. ¿Y realmente la crees? Cuando estás en problemas, ¿la crees? Cuando no estás en problemas y cuando estás agradecido, ¿la sigues creyendo? Cuando viene la enfermedad, ¿la sigues creyendo? O sea, ¿es la palabra de Dios siempre o es la palabra de Dios solamente cuando te conviene? Y si es la palabra de Dios, ¿estás sujetándote a esa palabra como si Dios mismo te hablara? Porque caso contrario, sí deberíamos evaluar nuestro cristianismo. Asimismo, sola gratia, solo la gracia. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando habla de esta palabra don en la traducción más clara al español es regalo. ¿Alguna vez has escuchado a una persona que, por ejemplo, toca la guitarra y tiene el don para tocar la guitarra? No solamente que sabe tocar la guitarra, sino que tiene el don. ¿Ya? Es aquella persona que se le hizo facilísimo aprender la guitarra, que, unas pocas clases y ya estaba tocando y puede sacar sus propias canciones. Tiene un don, va más allá de lo natural. Todos nosotros, si nos empeñamos, podemos aprender a tocar guitarra. Pero muy probablemente pocos de nosotros tengan ese don. ¿Qué hizo esa persona para tener ese don? Nada, nació con ese don. Hay otros que nacen con el don para las letras, con el don para hablar, con el don para hacer manualidades, con el don... O sea, cada uno tiene dones y simplemente son dones. O sea, uno dice, yo soy buenazo para esto y lo que a mí no me cuesta nada, a otras personas, tengo que aprender esto. Hay personas que tienen ese don y yo lo hubiera querido el don para las matemáticas. Ay, ese don, cuánta falta me hacía en 4º grado, 5º grado, Dios mío. Tuviera pelo tal vez si hubiera tenido el don. Dios sabe que sí. Pero eso es verdad, es un don. Y si el don es un regalo, es eso lo que nos está hablando la palabra en Efesios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No entiendo. Es un regalo, es un don de Dios. Ya, si eso no quieres entender, es un regalo. ¿Qué hiciste para tenerlo? Nada. ¿Por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo, el Señor te escogió. ¡Wow! Eso es fantástico. Yo siempre lo digo. Eso es lo que a mí me abruma de tal manera para decir, ¡wow! ¿Cuánto me ama Dios? Que la única respuesta que a mí me queda no es ser el mejor pastor, aprender de teología, predicación expositiva. No, amarlo.
Es lo único que puedo darle, amarle con mi forma tan ineficiente, con mi forma tan escasa, con mi forma tan débil, pero amarlo con todo mi corazón. Y eso produce que mi vida cambie. No, es que la Biblia dice que si tomo alcohol me voy a ir al infierno, que si soy adúltero me voy a ir al infierno. Yo no me quiero ir al infierno, por eso tengo que ser bueno. Yo no me voy al infierno porque amo a Dios, no porque tengo miedo al infierno. Mi vida ha cambiado, no porque le tenga miedo al demonio y al infierno y a todas esas cosas. Mi vida ha cambiado porque su amor me abruma. Su amor me sobrepasa. Sabiendo quién soy, lo miserable que soy, me ha amado hasta dar su vida, me abruma. Me quiebra. Me lleva a decir, yo no puedo vivir sin ti. Porque yo no quiero vivir sin ti, yo no puedo vivir sin Él. Me es imposible, no me soporto sin Él. Eso transforma un corazón. Y eso solamente viene cuando el Espíritu Santo te muestra que es solamente por su gracia. Y eso nos lleva al cuarto, solo Cristo. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Eso no solamente desbarata al romanismo, sino que desbarata todas las religiones del mundo, todas. Porque todas las religiones te enseñan que algo debes hacer, en alguien debes de creer, cree en Buda, cree en Alá, cree en eso. Y inclusive si conoces esas religiones, ni siquiera están centradas en esos hombres, sino en lo que esos hombres buscaban. Buscaban la salvación, buscaban trascender, buscaban eso. ¿Qué es lo que el hombre en su humanidad escasa puede hacer? Todas las religiones están centradas en el hombre. Pero el cristianismo no es una religión. El cristianismo es Cristo y Él es una persona. Y Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie llegará al Padre si no es a través de Él. Esto destruye los pensamientos romanistas que había en aquel tiempo, porque este era el pensamiento: todos los caminos conducen a Roma. Y era una verdad. En aquel tiempo sí, todos los caminos desembocaban en Roma. ¿Sí? Pero no solamente era eso, sino que había algo espiritual. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, el romanismo controla la vida de la persona desde que nace hasta que muere. Nace, bautismo en agua. Bautizan niños, ¿no? No importa si creen, no creen, si han sido formados, no, son bautizados. Y hasta la muerte de los santos óleos. El romanismo controlaba cada etapa de la vida. Entonces todos los caminos conducen a Roma porque solamente en Roma hay salvación. Ese era el dicho en el 1500 y hacia atrás y hacia adelante. Cuando la Escritura dice: en nadie más hay salvación, solamente en aquel que subió a una cruz y entregó su vida derramando su sangre hasta la última gota para el perdón y la redención de los pecados de a todo aquel que en él crea, para que tenga vida eterna. Y por último, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Es el coronario perfecto para lo que he hablado en esta mañana. Romanos 11:36 dice: porque de Él, y por Él, y para Él. Quiero que te fijes nuevamente en esto. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Mira, te lo voy a repetir porque a veces son cosas que pasan tan de lado, pero la verdad es que este libro maravilloso y todo lo que enseña no tiene que ver con nosotros.
Es así, no tiene que ver con nosotros. No, no es un libro para la vida, no es un libro que te enseña nada más. Sí, todo eso lo hace, pero no trata de nosotros. Trata de Él. Porque es Él el que nos está salvando. Por su poder. Porque Él tiene la capacidad de hacer lo que nosotros no podemos hacer. No es nada más que porque Él nos ama. Sí, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero eso no es para que nosotros digamos, sí, es que a mí me ama y entonces yo soy el mimado del Señor. No. Es para que nosotros nos demos cuenta que Él, a pesar de ser perfecto, poderoso, tener la capacidad de hacerlo, quiso hacerlo. Para mostrar su gloria, su poder, su bondad, su gracia, su amor. Porque es su amor el que nos transforma. Eso debe darle una connotación a toda nuestra vida. Por eso cuando la palabra dice, de todo lo que hacéis, hacedlo como para el Señor, no es nada más un bonito refrán cristiano. Es la verdad, porque nosotros hemos sido creados y diseñados para darle la gloria a Él. En todo lo que vivimos, en todo lo que hacemos, no solamente yendo a la iglesia, no solamente leyendo la Biblia, sino en tu casa, en tu trabajo, en la comunidad, en la sociedad, en todo aquello que tú hagas, que cuando la gente te vea pueda decir, eso no es posible a menos de que Dios esté obrando en esa persona. Porque la gente sabe que somos malvados. Todos sabemos que somos malvados. Todo el mundo está buscando egoístamente. Todo el mundo está buscando solamente para uno mismo. Pero cuando ve que alguien en realidad lo hace con integridad y lo hace con un amor genuino al necesitado, se va a dar cuenta de que eso no es posible en un ser humano, a no ser de que el Dios Todopoderoso esté obrando en él, transformando un corazón egoísta en un corazón dador, en un corazón que glorifica a ese nombre. Por tanto, todo lo que hacéis, que le dé la gloria a aquel que es digno de la gloria, y la gloria de la salvación sea con nosotros, hermanos. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Esta no solamente puede ser una enseñanza en el tiempo de la Reforma. No solamente se trata de recordar a los padres reformadores, sino que también esta es una enseñanza que debe llevarnos a cuestionarnos hoy, en un mundo de constantes cambios y desafíos espirituales permanentes. Cuestionarnos cómo podemos, como cristianos, renovarnos y fortalecer nuestra fe y compromiso con Dios hoy en la actualidad. ¿Qué pasos concretos podemos tomar para reformar y revitalizar nuestra relación con Dios y nuestro servicio a los demás? No solamente es una bonita enseñanza, sino que esta enseñanza, dada desde la palabra de Dios, debe producir lo que la palabra de Dios hace. Debe corregir algo en nosotros. Debe instruir en nosotros. Debe enseñar en nosotros algo. La reforma no fue para 1500. La reforma es constante. Nosotros somos la iglesia y debemos estar en constante reforma. Reformando un corazón apartado de Dios, ajustándolo a la imagen del varón perfecto en Cristo Jesús. Que la reforma no se convierta en un evento histórico, sino que se convierta en un evento transformador de la vida individual de cada hombre y mujer que ha sido llamado por el amor y la gracia de Dios Todopoderoso para conocerle y servirle. Y que Él sea el que reciba la gloria de un pueblo que ama a su Dios.